Bienvenidos y bienvenidas a la nueva edición de Respuestas Honestas, esta la edición 2020, un 2020 bien complicado hasta ahora, pero Respuestas Honestas ha sido una tradición desde hace varios años para mí en la red social y definitivamente he querido rescatar este espacio y darle un giro, un nuevo formato. Esto va a funcionar así, para que sepan. Todas las semanas voy a abrir una ronda de preguntas en las historias del Instagram. Muchos de ustedes conocen ahí que yo a veces pongo preguntas lo que quiera. Me reservo el derecho a responder como quiera también. Porque, digamos las cosas como son. A veces yo recibo un montón de preguntas que de alguna manera son complejas y son, usando un lenguaje no apropiado, son incriminatorias, por decirlo de alguna forma. Yo siempre respeto el anonimato de las preguntas, porque hay preguntas que sé que si yo digo quiénes las hacen pueden traer problemas. Y es por eso que yo me reservo el derecho de responder también en mi propio estilo. Tengo una libertad en eso. Y siempre considerando que mis respuestas tratan de ser honestas porque, uno, no creo que yo tenga la respuesta, lo he dicho muchas veces, y porque no tengo miedo a decir que no sé y tampoco tengo miedo a retractarme si en el futuro cercano o lejano yo cambiara de opinión, lo voy a decir, no hay ningún problema con eso. Pero como también quiero ser honesto, me reservo el derecho de responder algunas preguntas, aunque prácticamente las respondo todas sin ningún problema. Entonces esto va a funcionar así. Todas las semanas hacemos esa dinámica por Instagram, yo selecciono algunas preguntas y las desarrollo entonces en un video semanal, en donde el contenido básicamente lo van a generar ustedes. Si no me siguen en Instagram, abajo va a estar el link, así que pueden hacer ahí, darle clic y seguirme también por esa red social. Y nada, hechas las aclaraciones, vamos a la primera pregunta. Hay alguien que me pregunta aquí, dice, ¿existe el infierno y los demonios? Yo me pregunto, ¿qué es la existencia? O sea, a ver, ¿qué es que existan? Existen, cuando hablamos de que existen, estamos pensando en que existen en el mundo material, que existen como recurso narrativo, metafórico. ¿Cómo es que existen? Porque todo esto nos puede llevar a preguntarnos cuestiones todavía más profundas, como el tema del origen del mal. Y si en el fondo esta cuestión decidimos renunciar a una cuestión dualista en donde hay dos fuerzas que se oponen, el bien y el mal, y prácticamente que el bien le compite al mal, y en donde este mundo pareciera que el que va ganando es el mal, es el diablo, es bien extraño. O preguntas como, bueno, si los demonios son seres creados por Dios y un demonio se arrepiente, ¿Dios lo perdona? Ese tipo de preguntas, muchos, discúlpenme que parezcan ridículas algunas de las preguntas para algunos oídos, pero claro, para algunos resulta muy ridículo preguntarse todo eso y las respuestas son fáciles. Para mí no son tan fáciles. Y no veo cuál sea la implicación concreta de determinar si una cosa es real o no. Algunos quieren que los demonios sean reales porque les permiten explicar falencias personales que tienen. Algunos creen que los demonios son esas cosas que mueven objetos en las casas cuando nadie los ve. Y otros piensan que los demonios son aquellos que mueven las legislaciones de un país, el tráfico de influencias sin que nadie los vea. Para algunos los demonios tienen cuernos y una cola, un tridente en la mano y son rojos. Para otros los demonios pueden ser de cuello, corbata, traje y estar sentados en un sillón presidencial. Para algunos los demonios pueden ser los pensamientos que le atormentan la cabeza. Para algunos el infierno, algunos no son capaces de imaginarse un infierno extraterreno cuando aquí en la tierra están viviendo un infierno muy concreto. Imagínate cómo están viviendo aquellas familias en Italia a las que se les ha muerto la mayoría de sus seres queridos
cómo están viviendo, creo que es Módena, en donde ya no hay lugares para enterrar los cadáveres y los tienen que llevar a otro lugar, donde el crematorio del pueblo no da abasto. Y hay incertidumbre constante y el olor a muerte prácticamente que surge entre el olfato y la imaginación en todas las personas. Eso para mucha gente es un infierno. Es un infierno para la niña que no sabe si mañana su pariente muy cercano le irá a violar nuevamente. ¿Es un infierno o no? ¿Es un infierno acaso el que viven las personas en el Cuerno del África muriendo de hambre mientras nosotros botamos la comida? Hay gente a la que no le hace falta un infierno de llamas, de fuego, de oscuridad, de tormento, porque en esta tierra están viviendo sus propios infiernos. No sé, tal vez esta pregunta no la estoy respondiendo. Tal vez lo que hay que hacer es sentarse en una mesa, en una comunidad de fe, y hablar de esto sin miedos. Les animo al que haya hecho la pregunta a que lo haga así. Vamos a la siguiente. Más que una pregunta, es la opinión. O sea, sí es una pregunta. Me preguntan por la opinión. Dice, tu opinión frente a la frase, Dios tiene un plan con todo, con esto. Dios tiene un plan con esto. Discúlpenme, no estoy riendo en tono de burla. Es que cuando leo algo se me vienen muchas ideas a la cabeza de lo que a lo mejor los espacios en los que esta persona está viviendo y surge esta pregunta. Tu opinión frente a la frase, entonces, Dios tiene un plan con todo esto. Yo creo que en los labios de mucha gente esta es una expresión que apunta al sentido mágico religioso para explicar las cosas. O sea, cuando no sabemos, desde el mundo de la religión, cuando no sabemos qué decir frente a algo, usualmente sale en algún momento la frase, Dios tiene un plan con todo esto. Se me murió mi papá, Dios tiene un plan con todo esto. Tengo un cáncer estadio 4, Dios tiene un plan con todo eso. Y se murió alguien atropellado, mi hijo iba cruzando y se murió atropellado, Dios tiene un plan con todo eso. Parece que esa es la frase de mucha gente para explicar las cosas. Pero, no sé, desde este lado del cristianismo me resulta tan complicado entender el Dios tiene un plan. Yo entiendo para dónde va la expresión y creo que hay contextos en los cuales se aplica muy bien. Es decir, Dios tiene un plan con todo esto. Pero creo que los contextos son muy acotados. Digo, a veces decirle a alguien Dios tiene un plan con todo esto puede sonar a consuelo. Otras veces decirle a alguien Dios tiene un plan con todo esto es una falta de respeto y una falta de empatía enorme. ¿Qué es Dios tiene un plan? Pareciera que cuando decimos que Dios tiene un plan, todas las cosas vamos a hacerlas calzar en ese plan. El problema es que si nosotros no conocemos el plan específico de existir ese plan, no conocemos el plan específico, ¿cómo evaluamos si algo está saliendo de acuerdo al plan o no? Y de ahí surgen preguntas como relacionadas, como, bueno, ¿Dios tiene un plan con todo esto del coronavirus? ¿Lo tiene? Nosotros a lo mejor lo podemos ver dentro de la calma y dentro de la quietud en nuestras realidades latinoamericanas, pero hay lugares en el mundo en donde muere un montón de gente. Dios ahí tiene un plan o aquí se le salió del plan. Porque nosotros vivimos en una dualidad religiosa muy extraña, porque no nos cuesta nada decir a nosotros que el ser humano tenía un propósito cuando fue puesto en el Edén. El hombre falla y se activa entonces una especie como de plan de emergencia. Entonces ahí Dios tiene un plan, pero parece que el plan es que el hombre falle. Entonces decimos, bueno, entonces ¿cómo el hombre puede ser moralmente culpable si al final de cuentas que él falle es parte del plan de Dios? No sé si me explico. La respuesta fácil siempre va a estar ahí. Pero yo creo que nos debemos más tiempo sentados, más tiempo callados, más tiempos en humildad, entendiendo que nosotros no necesitamos explicar todo lo que pasa en el mundo, ni defender a Dios
diciendo que Él está al control de todo? Porque esa es otra pregunta, creo que está relacionada, por aquí la tengo, es eso de que si Dios está al control de todo, ¿qué significa estar al control de todo? ¿Está al control de todo? Todo, absolutamente todo, y con eso estoy diciendo de que Dios está al control de que alguien, un asesino en serie, siga cometiendo sus crímenes. Dios está al control, porque si está al control no está haciendo un buen trabajo exactamente ahí. O como el caso de la niña que dije hace un rato, que es violada sistemáticamente por alguien de su familia. Dios está al control. ¿Está al control? ¿Qué entendemos por control? Porque si no entendemos qué entendemos por control, vamos a tener un tremendo problema, porque vamos a comenzar a hablar de Dios en términos que van a parecer grotescos para el entendimiento de hoy. Creo que nosotros como gente cristiana, religiosa, en este pleno siglo XX, estamos viviendo una crisis del lenguaje religioso, del lenguaje de la fe. Y tal vez, al igual que en la pregunta anterior, vamos a tener que sentarnos a conversar, a dialogar y determinar cómo es que vamos a seguir hablando de Dios frente a una generación que se cuestiona absolutamente todo y que tienen todo el derecho para cuestionarse. ¿No es cierto? No sé si respondo preguntas o las hago más grandes. Vamos a la siguiente. Ok, la siguiente dice así. ¿A qué se refería Pablo con el yugo desigual? ¿Solo a las relaciones de pareja? Es interesante, usualmente este tipo de preguntas se responden muy fácil usando simplemente herramientas del contexto. El contexto, ni siquiera el contexto cultural. En este caso se resuelve leyendo un poquitito el contexto textual, o sea, en qué parte del texto está inserto este de no os unáis en yugo desigual. Pero nosotros tenemos una tendencia, nos gusta agarrar los textos, la parte que nos conviene y citarla. Si nosotros fuéramos periodistas, seríamos los encargados de escribir el tabloide del periódico más amarillista que pudiera existir, porque seríamos capaces de tomar frases fuera de contexto y ponerlas ahí para la venta. Súper complicado porque nosotros aplicamos eso a la interpretación del texto bíblico y eso es un súper gran problema. Entonces, yo tengo algunas cosas anotadas acá. Sí, está en 2 Corintios capítulo 6. Pablo viene hablando en el capítulo 6 haciendo una especie como de defensa de su función apostolar y cómo no ha sido muy bien recibida o apreciada en los distintos lugares. Luego lo que ocurre es que llega al verso 11. Los 10 anteriores ha estado hablando acerca de esto que les dije. Llega al 11 y entre el 11 y el 13 va a decir lo siguiente. Mira, se los leo. Oh, queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte. Está hablando acerca de él como apóstol y quienes lo acompañan en el ministerio. Pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábrannos su corazón. Entonces yo veo que hay básicamente 3 cosas en este discurso, 3 cosas muy simples. La primera es que él dice que nosotros nos hemos entregado a ustedes. La segunda es que les hemos amado, pero ustedes nos han negado su amor. Y la tercera es una exhortación donde dice, ábrannos su corazón. Eso es hasta el verso 13. En el verso 14 aparece la frase, no se unan con los incrédulos en un yugo desigual, pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? Nosotros tenemos un gran defecto. Creemos que la Biblia y los libros de la Biblia están divididos en capítulos y en versículos. Esas son nuestras Biblias. Los textos en su formato original no tienen esas divisiones. Y es más, no tienen las divisiones de los títulos pequeñitos. Lo he dicho en otras veces, publicaciones y videos. No tienen esas divisiones. Por lo tanto, cuando el traductor o el editor corta todo el flujo en el verso 13 y luego le pone un título y luego viene el 14, nosotros pensamos de que el
de que el tipo aquí, que Pablo cambió de tema. No, y está hablando de lo mismo. Entonces, hágase un favor y bórrele los títulos para que pueda leer con libertad y pueda ver cómo el texto fluye. Posiblemente muchas cosas que son complejas las pueda volver a entender de mejor manera. Pablo no le está escribiendo a una congregación de solteros, dándoles consejos acerca de cómo encontrar esposa. No, Pablo le está hablando a una congregación de gente que en el caso de Corinto, y queda en evidencia en Primera de Corintios, también en el capítulo 6, en donde cuando tienen conflictos entre ellos, no los solucionan dentro de la comunidad de la fe, sino que van y recurren a los tribunales de justicia ordinaria. Y eso hace que el nombre del Señor termine manchado, por decirlo de alguna manera, o al menos la reputación de esa comunidad de fe. Ese es el contexto. Y entonces Pablo no les está diciendo con quién tienes que casarte y con quién no. Podemos llegar a hacer un montón de aplicaciones y hablar de una cosa y de la otra, como mucho se ha hecho, pero no podemos violar el texto bíblico y decir, Pablo ahí está hablando de con quién vas a estar de novio, con quién vas a estar de novia. Pablo ni por la cabeza se le está cruzando esa idea. No en este contexto al menos. Hay un montón de qué hablar sobre esto, pero que baste esta explicación por ahora. Vamos a la siguiente. Aquí viene una complicada. Me mandaron una cita bíblica y me preguntan cómo interpreto eso. Es Segunda de Reyes 2, versos 23 al 24. Dice, ¿cómo interpretarías esto? ¿Juicio, mala suerte, otro? El caso que se plantea es el de, mira, lo tengo aquí, mejor lo leo. Dice, después Eliseo se fue de allí a Betel. Cuando subía por el camino, un grupo de muchachos de la ciudad salió y comenzó a burlarse de él. Le gritaban, sube, calvo, sube, calvo. Y ahí yo me siento identificado. Eliseo, quien no tenía el carácter apacible de su servidor, se volvió hacia ellos, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Al instante salieron 2 osos del bosque y despedazaron a 42 de ellos. Luego Eliseo se fue al monte Carmelo y de allí regresó a Samaria. Es un pasaje confuso. Ay, Señor. ¿Qué pasaría si hoy, alguien que se haga llamar siervo del Señor, y que a lo mejor sí sea un siervo del Señor, se pone a revisar sus comentarios, los comentarios de la gente en internet y empieza a encontrar de que hay un montón de gente diciéndole barbaridad, cantidad de cosas? Y entonces dice, pues yo los maldigo porque se están burlando de mí. Acto seguido, esas personas luego salen a la calle, pum, y los atropella un auto. ¿Qué pensaríamos nosotros de ese siervo del Señor? ¿Qué pensaríamos nosotros de ese Señor que permite que una falta de carácter termine con la vida de un montón de personas? Situaciones que para nosotros hoy en día serían inadmisibles, pareciera que para muchas personas cuando van al texto bíblico son completamente admisibles. Y una cosa es entender la cultura de la época, otra bien distinta es pensar de que este Dios del que nos habla la Biblia va cambiando. Tengo la convicción de que Dios no cambia y que los que cambiamos somos nosotros. Y si los que cambiamos somos nosotros, entonces nuestras narrativas de Dios van a ir mutando con el tiempo. Esto que para nosotros es complejo de entender, lo fue también para algunos rabinos de la época. Bueno, no de esa época, sino posteriores, en el tiempo rabínico. Y algunos dijeron, no, este texto no es un texto que esté dando cuenta de un hecho real, constatable, sino que este texto tiene que ver con una cuestión pedagógica, para dar a entender de que no se pueden burlar de un siervo del Señor. Otros dijeron, fueron más allá. Hay rabinos que dijeron, no, el texto ocurrió. Pero Eliseo tuvo que vivir toda su vida cargando una enfermedad terrible sobre su cuerpo como castigo por haber actuado de esa forma. Interesante, porque este problema no lo tenemos solamente nosotros, sino que temprano en la interpretación del texto apareció. Pero si nosotros tomamos, y aquí esto lo he dicho miles de veces, todos los textos bíblicos tienen una intención teológica y tienen una construcción bastante estética. Y al parecer acá, lo que yo veo al menos,
es que en este capítulo, que es el capítulo, déjame ver aquí, bueno, capítulo 2, todo ese capítulo está hablando acerca de la partida de Elías y la sucesión de Eliseo en el cargo profético. Y aquí lo que yo veo es una simetría. Es una simetría. Cuando van de camino, Elías abre el Jordán y luego pueden pasar y luego es arrebatado. Cuando Eliseo toma el manto de Elías, el camino de vuelta manifiesta una simetría. Y él es Eliseo ahora el que abre el Jordán y pasan. Luego endulza las aguas de un lugar que no se podían tomar. Hay un milagro ahí de bendición, de creativo si se quiere decir. Y luego aparece este evento de estos niños. Y es entonces que Eliseo los maldice. Y de alguna manera en esta simetría rápidamente parece que el autor de este libro lo que pretende mostrar, y no estoy seguro de eso, pero esto es una afirmación sujeta a discusión, pudiera pretender demostrar es que Eliseo tiene las mismas capacidades proféticas y manifestaciones de poder que tenía Elías, tanto para bendecir como para maldecir. El texto habla acerca de jóvenes y muchos comentarios quieren adornar el asunto diciendo que esta gente en realidad eran como jóvenes de la época, o sea, como de 30 para arriba. No, el texto más bien cuando uno va y escarba, no, está hablando básicamente apunta en realidad a personas anteriores a la edad de la pubertad. Entonces son literalmente niños. Es súper fuerte el texto y es súper complicado de poder dar una respuesta definitiva, pero ya ven, hay ángulos para aproximarse al texto y tratar de explicarlo. Otra cosa sería cuál es el significado del 42. Y aquí podríamos meternos en un montón de cuestiones, en la tradición cabalística, en algunas otras visiones que dicen de que el 42 tiene que ver con el mal o con el anticristo. Bueno, yo no tengo certeza de eso, mi acervo de conocimiento no alcanza como para hablar acerca de numerología oriental, pero si alguien se quiere atrever, hágalo con responsabilidad sí, y sabiendo que su respuesta no es la respuesta. Vamos a la siguiente, quedan 2 preguntas, ya va. Se me plantea una situación acá, dice, Jesús caminando sobre las aguas. ¿Cómo entenderlo? ¿Literal? ¿Metafórico? El relato está en Mateo 14 y ustedes pueden darle un vistazo después si quieren. Lo más sencillo y lo que ha hecho la tradición cristiana es tomar el texto y leerlo y asumir que el mensaje que se nos está dando ahí es que Jesús camina sobre las aguas y que Pedro también pudo caminar sobre las aguas. Y luego se puede hacer una alegoría de eso y decir de que así como Jesús camina sobre las aguas, nosotros podemos caminar por encima de nuestros problemas. Está bien, a algunas personas eso les satisface, pero los textos bíblicos tienen una cualidad muy interesante. Y es que por esta maestría hebrea en el relato de las historias usualmente son multicapas. Hay más de una forma de poder aproximarse al texto y de leerlo y de interpretarlo. ¿Okay? Y usualmente estas interpretaciones son complementarias. Entonces, en este caso, yo quiero aportar una lectura complementaria. Y quiero partir diciendo que el evangelista Mateo, al parecer, tiene una idea en mente, y es que Jesús va a ser comparado constantemente con Moisés. Jesús es el nuevo Moisés. Si Moisés fue amenazado de muerte cuando era un bebé, entonces Jesús también va a ser amenazado de muerte en su edad temprana. Uno es por el faraón, el otro es por Herodes. Y si Moisés sube a un monte para recibir y promulgar la ley de Dios, entonces Jesús también va a subir a un monte para declarar las leyes del reino de los cielos. Aunque en Lucas ese mismo sermón está en un valle. Si la tradición dice que a través de Moisés recibimos los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, entonces Mateo va a ordenar su programa en 5 sermones. Y si Moisés abre las aguas del Mar Rojo, y si luego Josué abre el Jordán, y si luego Elías, del que hablamos hace un rato, abre también las aguas del Jordán, entonces Jesús debe hacer algo igual
o superior. Y aquí se muestra entonces a Jesús caminando por sobre las aguas. Ahora, hay detalles que algunos de ustedes pueden pensar de que son rebuscados, pero para los primeros receptores de estos relatos y textos a lo mejor no eran tan rebuscados. Para ellos podían saltar mucho más rápido en su mente, en su imaginación. Porque en el Antiguo Testamento solamente se menciona un personaje que toma su acción en la superficie de las aguas. Y está en Génesis capítulo 1, verso 1. Y ese es el Espíritu del Señor. Y entonces pareciera que Mateo pudiera estar insinuando en este relato, no solamente queriendo informar de un milagro, sino informando de que el Espíritu del Señor, que se mueve sobre las aguas en el Antiguo Testamento y que es Dios, es el mismo que se mueve ahora sobre estas aguas, pero ahora en la persona de Cristo. ¿Se dan cuenta? Es súper interesante entender que algunos textos se pueden leer con distintos lentes para poder complementar ciertas cosas. Obviamente que estamos dándole un pincelazo a todo esto. Vamos a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿prudencia es falta de fe? ¿Cuál debe ser el mensaje cristiano en estos días? ¿Arrepentimiento o esperanza? Un amigo decía, si el arrepentimiento tiene que ver con cambiar nuestra forma de pensar, de ver la vida, con cambiar nuestra conducta de maldad y comenzar a pensar más en los demás y menos en nosotros, el arrepentimiento termina siendo una cuestión que siempre la iglesia debiera estar predicando. Pero las preguntas están relacionadas, yo sé que están relacionadas a la situación actual del coronavirus. Sobre estas últimas preguntas estamos subiendo contenido desde hace varios días a las redes de Amor Original, que es la iglesia que estamos plantando acá en la ciudad de Austin. Vaya desafío intentar plantar una iglesia hispana acá en los Estados Unidos en medio de toda esta crisis, en donde lo que uno quisiera sería reunirse con gente y es precisamente lo que no se puede. Así que aquellos que creen en esta comunicación hermosa con Dios, que es la oración, los invito a que puedan ayudarme en la oración para que esto pueda resultar bien en el tiempo. No sabemos, pero estamos subiendo mucho material respondiendo a este tipo de preguntas. Así que, de hecho, mañana se va a subir un video hablando un poquitito acerca de esto. Entonces, no quiero repetir contenido, o que haya contenido repetido en dos redes que están muy cercanas. Les dejo también en la descripción de este video el enlace para que puedan seguir a Amor Original en sus redes y podamos entonces ustedes puedan tener acceso a esos videos. Denle un like y compartan este material si ustedes consideran que es importante que otros lo puedan ver. Perdón por lo largo de este video, pero bueno, esa va a ser la dinámica de esta nueva temporada de respuestas honestas. Sigan enviando sus preguntas. Nos vemos.